Hola, ¿qué tal? Esto es Ibuku Video Podcast. Yo soy Luis Crow y el día de hoy tenemos un video podcast muy interesante con un autor de Ibuku. El libro de este autor se llama Caminando con Jehová, mi Dios, y su nombre es Pastor Damián Coto. El día de hoy vamos a platicar con él. Como les digo, es pero muy interesante toda esta situación. Damián, ¿cómo está usted? Damos gracias a Dios por este día que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y nos permite vivir en este día. Estamos bien por la gracia de Dios. Saludos para ti, Luis. Gracias igualmente. Y vamos a empezar por el principio, obviamente. Ajá. ¿Y nos podrías contar un poco sobre tu infancia, tu vida en Cidra, Puerto Rico? Sí, amén, amén, claro que sí. Pues mira, desde que tengo memoria, ¿verdad? Yo soy nacido en la isla de Puerto Rico, puertorriqueño. Nací en el centro de la isla, en un pueblo que se llama Sidra, le dicen la ciudad de la eterna primavera. Y en ese pueblo, pues me crié. eh, Tuve una infancia muy bonita, tuve el privilegio y lo he tenido hasta el día de hoy. Mi papá y mi mamá fueron casados 62 años hasta que mi mamá enviudó en el 2018 y mi padre pues, ¿verdad? Partió con el Señor porque tuve el privilegio de revelarle la verdad de lo que yo conocí en un futuro, de los cuales estamos viviendo. Pero mi infancia fue algo bueno. Vengo de una familia humilde, una familia, diría yo, de entre clase baja y clase media, donde gracias a Dios nunca nos faltó el pan de cada día. Nuestros padres nos enseñaban a que estudiáramos para que tuviéramos un mejor futuro del que igual ellos pudieron tener para sostenerlo y sustentar su vida. Y nos enseñaron principios, pero pues en el camino de la vida, ¿verdad? Tenemos libres albedrío y yo creo que Claro. en ese libre albedrío desde muy joven tomé decisiones erróneas donde me fui corrompiendo por malas decisiones, y tomando amistades de gente mayor porque me gustaba andar más con gente mayor que con los de mi edad, porque pues veía cosas que uno aprendía, buenas y no buenas. Y fue ahí donde mi vida desde joven se corrompió y como pastor voy a hablar de lo que es el bien y lo que es el mal. Y yo me corrompí en el mal y hice cosas pensando hacer dinero en una vida fácil, ¿verdad? Como muchas personas todavía están en estos tiempos, piensan que es la manera más fácil de uno enriquecerse, sin entender que aún las riquezas eran una vanidad. Y pasó un transcurso de tiempo que cuando llegué a los 33 años, a causa de tantas situaciones que me había buscado en Puerto Rico, decidí salir de Puerto Rico y moverme para Estados Unidos, A Springfield, para ¿correcto? Springfield, A Massachusetts. Springfield. ¿Cómo fue ese cambio, ese cambio de estar en Puerto Rico y mudarte a Springfield para ti? Pues mira, es algo impactante porque cuando uno vive cerca de tu mamá, de tu papá, y aunque no estás en el techo de ellos, pero pasas todos los días por allí, visitas, los ves, y tu mamá te dice no te vayas sin comer, y el día que no llegas por ahí, siempre te guarda el plato de comida, porque así son las madres, bendito sea el Señor. Eh, Cuando yo me despego del seno de mi padre y de mi madre, hubieron lágrimas, claro. Son 33 años, uno cerca. Mi mamá me ayudó a criar a mi hijo primogénito y a mi hija, que son los dos que tengo. Y aun cuando me vine para acá, me dijo, vete, porque yo entiendo que tú necesitas un cambio en tu vida. Yo consideraba que donde yo estaba en el ámbito, en el ambiente, no podía hacerlo, se me hacía bien difícil. Y pues salí tomando una decisión con una esperanza
de que por la gracia de Dios los puertorriqueños tenemos el privilegio, ¿verdad?, de que somos ciudadanos americanos ¿verdad? Y cuando vemos a los emigrantes cruzar para acá con ese deseo de prosperar, también pues nos entristecemos porque ciertamente nosotros nacimos bendecidos, pero ellos tienen que luchar por una nueva ciudadanía. Y cuando llegué acá, pues empecé a tener una nueva adaptación donde se me hizo difícil y hasta el día de hoy se me hace un poco el lenguaje inglés porque lo hablamos pero no una manera perfeccionada, sino que lo hablamos para tener una comunicación breve y seguir pues esforzándonos. Pero le doy gracias a Dios que llegué aquí. Siempre desde niño me gustó ser independiente, trabajar, y empecé a buscar trabajo y me estabilicé. Pegué hasta ya el año me había estabilizado y el segundo año pude ir a Puerto Rico a ver a mis padres. Y fue una etapa de proceso, donde empecé a ser próspero en cosas materiales, pero siempre sentía que algo faltaba en mi vida, que habían cosas que la estaba llenando en lo material, pero en el interior había algo que yo identificaba que me faltaba, pero no sabía qué era. Ya. Y ahora pasemos a lo más importante, lo más impactante. Descríbenos el día del 7 de septiembre de 2011. ¿Cómo fue ese encuentro personal con Dios y qué impacto tuvo en tu vida? Amén, amén. Fíjate, ese día me marcó mi vida y ciertamente yo nací otra vez. Nací otra vez porque del 2006 hasta el 2011 mi vida se había corrompido nuevamente de la misma manera que estaba en Puerto Rico y diría mucho más peor. De manera pues que lo digo así públicamente porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del Evangelio y sí me avergüenzo de las cosas mías pasadas, pero las digo para testimonio. Fui un hombre que corrompí la ley y me puse a buscar otra vez el dinero fácil, distribuyendo narcóticos, gente trabajando para mí y haciendo toda clase de mal, pero me sentí cansado en esos años porque todavía nada llenaba ese vacío que yo todavía sentía profundamente en mi interior. Y una noche, en una etapa aún de depresión, porque a veces la gente nos ve sonreír por fuera, pero no saben lo que muchas personas cargan por dentro. Bendito sea el Señor. Una noche yo viendo La Pasión de Cristo que hizo el autor, el actor Mel Gibson, bendito sea el Señor, con otros actores, algo me dio con poner. Yo llegué a un momento que yo hacía películas pirateadas, músicas pirateadas, tenía 3 computadoras y en aquel tiempo estaba la fiebre de esa piratería y qué cosas no hacía yo corrompida, buscando de todas maneras mover dinero. Y esa noche yo me puse a a sentarme a ver esa película y yo pegué a gemir como un niño llorando, llorando, llorando. Y fue algo sobrenatural porque yo sentí que algo me cogió, Luis, por aquí y me levantó y me lleva al, al bureau de mi habitación donde yo tengo una Biblia llena de polvo que nunca la traje de Puerto Rico y nunca la abrí. Mire eso. Y ese día, cuando la sacudo el polvo, la abro y la palabra me abre en Apocalipsis entre capítulo 3 y 4, pero mis miradas queda fija en el versículo 20 del capítulo 3. Dice la escritura ahí, eso marcó mi vida, que dice que Jesús hablando, que tocaré y si abrieres entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Yo no entendía eso, pero mis rodillas se debilitaron y yo caí desplomado de rodillas, temblando, llorando, gimiendo en lágrimas. Y yo empecé a escuchar una voz por mi oído derecho y sentía un personaje en mi mano derecha
algo sobrenatural. No todo el mundo puede entender estas cosas, no todo el mundo cree estas cosas, pero cuando uno tiene una experiencia así, de las cosas que aún no entiende, porque yo no entendía nada de esto, y pega a hablarme y decirme, ve y acéptame. Fue un momento donde yo salí desesperadamente aún en pijama, me monté en mi pickup truck, porque cuando él me decía, ve y acéptame, me llevaba a la mente a una pastora que yo conocía y me decía, ve allí. Y casi aproximadamente a las 2 de la mañana, porque fueron a las primeras horas del día 7 de septiembre del 2011, toco esa puerta desesperado, diciendo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Y lo más grande de esta experiencia, Luis, fue que cuando yo confesé a Jesucristo como mi Salvador, dirigido por la pastora y su esposo, yo sentí en mi interior algo que nunca había sentido en mi vida. Yo sentí una libertad, yo sentí como unas cadenas que dejaron de oprimir mi interior, y salí para mi casa con un gozo demasiado inexplicable, el cual tengo hasta el día de hoy. Y es de ahí en adelante que empiezo día a día a escuchar la voz del Señor. Ya, y precisamente, Damián, el día, bueno, más bien en el año 2013, recibiste un mensaje claro de Dios para comenzar a escribir. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué sentimiento te generó saber que habías sido elegido para esa tarea? Fíjate, Luis, que ¿verdad? Cuando uno entra en estas cosas espirituales divinas, porque la palabra dice que los salmos, que los cielos cuentan su gloria y el firmamento habla de la obra de sus manos. Yo no entendía nada, pero aunque a mí me gustaba leer, poco escribir, eh, me entró una pasión por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, y yo sabía que eso no venía de mí, sino que el Espíritu de Dios que estaba tratando en mi vida y empezaba a morar en mi vida, me llevaba a esa hambre espiritual de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Dios me hablaba y me pegó a hablar. Pero hubo un momento en el 2012 donde yo entré en un proceso, porque aunque Dios perdonó mis pecados, mi arrepentimiento sincero, yo había dejado cosas pasadas, consecuencias de lo que era aquel hombre que había muerto en mí, en aquella vana manera de vivir. Y ahí es donde sucede que yo salgo a la farmacia para buscar unos medicamentos, porque me habían hecho una pequeña operación en mi rodilla izquierda, estaba reciente, y para apaciguar el dolor fui a buscarlo. Y cuando llego al parking lot cerca de aquí de mi casa, oigo muchos biombos, y yo pues me parqueo para darle espacio porque veo que era la policía, sin imaginarme, porque se me había olvidado que aquel hombre había hecho cosas terribles. Ya mi mente estaba siendo renovada en el Señor y por su palabra. Y cuando me parqueo, me sale un guarda por la puerta derecha y otro por la izquierda, alumbrándome con sus armas. Yo me puse blanco cuando vi esas armas en mí. Y yo dije, what happened? Y me dijeron, bájate. Y yo me bajé. Y yo lo único que decía en mi corazón, Señor, explícame, ¿qué es esto? Se me había olvidado lo que yo había sembrado. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar también. Y entró en un proceso cuando me llevan a un cuarto aparte y me dicen, ¿tú sabes por qué te hemos arrestado? Yo le dije, en verdad no lo sé, quiero que me lo explique. Y me dijeron, ¿ya se te olvidó? Y yo le dije, mira, te voy a ser honesto. Yo voy para un año que le estoy sirviendo al Señor. Me considero un hombre cristiano porque estoy aprendiendo a caminar a la manera que Cristo me enseña por la palabra. Pero si tú me aclaras directamente, pues no perdemos mucho tiempo tú diciéndome que yo lo sé. Cuando me empezaron a enseñar grabaciones, evidencias, videos,
yo dije, wow, Señor, estas son las consecuencias. Yo tenía 9 cargos en cuanto a eso. Y en esos 9 cargos, para hacer el cuento corto, en el proceso tuve fianza de 250,000. Señor me dijo un día en la prisión al día 13, yo te saco de aquí hoy. Y ese día me sacaron cuando yo no tenía cita y el Señor me sacó con $5,000. Una cosa tremenda. Estuve un año en el proceso y en ese año Dios me decía, no temas lo que vas a padecer. No temas, no temas. Y siempre me decía eso día tras día. Y yo pues en esas experiencias que estaba teniendo en mi casa, congregándome en la iglesia, porque no me aparté de los caminos, yo le dije al Señor, con ese cambio que yo estaba sintiendo, mire Dios, aunque sea en una cama postrado, pero yo le voy a servir a usted, porque yo he conocido algo que nunca en mi vida había entendido ni había experimentado. Y cuando entro en la sentencia, que voy a presentarme al juez, el juez me dice, Dios me habla delante, el juez me dice, detén esto, dile a tu abogado que necesitas un tiempo para que te vean más tarde, porque quiero que te eches todos los cargos porque yo soy el que hago aquí. Y vamos para jurado como tal. Y yo llamé al abogado, el abogado se impactó y fuimos a un cuarto y le dije, mira, esto va a tener un giro grande y aunque tú no lo entiendas ni yo voy a obedecer a Dios. Vamos a hablar con el juez para que nos vea más tarde porque yo me voy a echar todos los cargos. Y él me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo le dije, yo quiero seguir obedeciendo a Dios. Él sabrá lo que va a hacer y lo que tenga que suceder, pues que sea la voluntad de él. Y aconteció que cuando yo le testifiqué al juez, ¿verdad?, todas las cosas, el juez me dijo, tú sabes que yo te puedo dar todos estos cargos por separado. Yo le dije, sí, yo lo entiendo, su señor. Y me dice, ¿y por qué te está echando la culpa? Y yo le dije, porque yo no voy a mentir, porque hasta el día de hoy le estoy sirviendo a Dios y yo reconozco que lo que yo hice en un pasado trae consecuencias. Así que lo que acontezca en esta hora, pues yo tengo que afrontar la realidad. Y yo veía y discernía cómo Dios estaba trabajando en el corazón del juez y él me tumbó. Yo digo él hablando en lo natural, pero yo sé que fue Dios. Me tumbó 6 cargos y me puso 3 juntos, concurrentes, para hacer en el mismo tiempo las 3 sentencias. Y es ahí que yo entro en esa experiencia que Dios pega a hablarme y a decirme, escribe. Y yo allá en la prisión, lo primero que mandé a buscar por la comisaria fue libreta. Primero empecé pidiendo papeles prestados en lo que me llegaban y después los pasé. Y eso fue una experiencia, Luis, día tras día en mi vida. Ya. Y hablando sobre el proceso de escritura, Damián, ¿cómo fue para ti escuchar y de hecho transcribir la voz de Dios? ¿Enfrentaste algún desafío durante ese proceso? Bueno, ciertamente te digo, delante de ti y delante del Señor, yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque era algo que nunca había experimentado en mi vida. Yo creo que cualquier persona podría pensar lo mismo. Eran cosas nuevas para mí. Yo me había preguntado un tiempo atrás cómo los profetas de la antigüedad y aquellos apóstoles pudieron escribir la palabra de Dios, donde dice la escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy perdiendo mi memoria, estoy escuchando esta voz, ¿o eres tú? Y Dios me lleva a una revelación donde yo tuve una experiencia donde dentro de la prisión mi cuerpo estaba durmiendo en la cama, pero mi espíritu sale a la presencia de Dios. Y esa experiencia marcó más mi vida. Y Dios pega a hablarme y a decirme que sí, que es Él. Y que cada día Él me iba a enseñar su gloria, aún estando yo en 4 paredes. Tuve muchas experiencias en aquel tiempo yo tenía una sentencia de 3 años mandatoria y Dios me dijo, yo te saco antes, y salí a los 2 años y 4 meses. En ese proceso Él me dice, yo limpio tu récord. Y cuando estaba en la calle con una probatoria de 5 años, porque restaba eso, a los 2 años y medio yo recibo cartas de Boston y me limpian el récord.
y el Espíritu me trae todas esas palabras a memoria. Yo lo que hago es llorar delante de la presencia del Señor, porque yo le decía al Señor, ¿y quién soy yo para que usted se agrade de mí? Y ciertamente el Señor me decía, yo te he escogido para estos tiempos. Muchos van a creer, otros no creerán, pero yo soy quien hago a través de estos libros, porque el mundo se ha corrompido, porque el pecado ha llegado hasta el cielo, me decía el Señor. Y yo seguía escribiendo. Muchas veces el Señor me decía, desde el principio Él me dijo, anota fecha y hora. Y a veces me hablaba por la mañana y a veces por la tarde de continuo. Y en medio de eso, yo le digo algo, Luis, y aquellos que nos escuchan o nos estarán escuchando, mientras yo escribía, yo no podía, mi cuerpo, mi carne, resistir la presencia de Dios. Mis ojos se cerraban, yo soy izquierdo, y mi mano pegaba a escribir con ojos cerrados, solo escuchando la voz de Dios y Dios controlando aún mi mano. Cuando yo terminaba de salir de ese éxtasis, de esa gloria de Dios, yo pegaba a leer eso y yo lloraba mucho más. Yo me volví un llorón. Yo de verdad, mis lágrimas eran de continuo en esos años allí, y me volví sensitivo al Espíritu de Dios, de tal manera que Dios se me manifiesta a mí a través de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por individual. Ujú, ujú. Bien, ahora, Damián, dime una cosa, ¿cuál es el mensaje central de tu libro? Ya que es realmente no, como tú dices, no viene de ti, sino que viene directamente de Dios. ¿Cuál es el mensaje central de este libro que esperas o que espera Dios que los lectores aprendan o experimenten a través de este libro? Pues fíjate, una de las cosas que el Señor pegó a decirme fue, escribe mi siervo, escribe, porque yo no voy a callar para estos tiempos. Y me decía, escribe porque voy a hablar de ti, pero también le voy a hablar a esta humanidad, le voy a hablar a mi iglesia, la que mi hijo compró a precio de sangre. Le voy a hablar a mi pueblo Israel, el cual yo escogí desde la antigüedad, pero también le voy a hablar a esta humanidad perversa, porque en el día del Señor nadie tendrá excusa ante mi presencia, me decía el Señor. Y yo tiemblo ante la presencia de Dios hasta el día de hoy. Cada vez que el Señor me habla, yo tuve una experiencia donde su presencia fue tan fuerte en mí que yo la sentí aún en mis huesos y le clamé misericordia, porque pensé que su presencia me iba a consumir. Bendito sea el Señor. El mensaje de Dios es el mismo que está en la Biblia. El mensaje de Dios es que Dios en su paciencia, ¿verdad?, sigue teniendo misericordia, esperando que la humanidad se arrepientan y lleguen al arrepentimiento, porque muchas veces tenemos la mentalidad, y lo digo por mí, en aquel pasado, a mí me decían, tú eres cristiano, y podía decir que sí, pero era culturalmente porque mi mamá iba a la iglesia católica. Y pensaba que porque mi mamá podía ser salva, yo iba a ser salvo. Y no era así cuando pegué a leer la palabra del Señor. La salvación es por separado. Cuando el Señor pega a enseñarme la palabra y a darme la sabiduría y la inteligencia espiritual que hay en su escritura, Dios pega a darme a entender que el mensaje de este libro y el propósito que Él ha permitido que se haga este libro, y como te dije anterior, 2 más, del cual estamos preparando ya el segundo, es que la humanidad entienda que Él ha tenido misericordia hasta el día de hoy, pero hay un final, que el plan de Dios es que las personas preparen su alma para la eternidad, porque somos tripartitarios, tenemos alma, espíritu y cuerpo, y la palabra dice claramente que el cuerpo va al polvo, que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, pero esa alma, hay un lugar donde el hombre en la tierra decide dónde la lleva, a causa del primer hombre, Adán y Eva, el cual Dios le entregó mandamientos,
y el hombre desobedeció, y dice la Escritura que a causa de él todos pecamos, porque de una sola sangre él hizo el linaje de la humanidad. Ya, muy bien. Ahora acabas de mencionar que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces se confunde el alma con el espíritu. ¿Cuál es la diferencia, Damián, entre el alma y el espíritu? Bueno, el espíritu es el soplo de vida que dice la palabra que cuando Dios formó, porque dice la palabra en Génesis que Dios formó, dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, la cual es Jesucristo, el Verbo. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, que este era en el principio. Está dando a entender quién era el Verbo, y dice, y el Verbo se hizo carne, que fue Jesucristo. O sea, desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, hablando plural, ves que Dios no estaba solo, estaban los tres en unidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Señor, dice la Escritura, que formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando pegamos a meditar en lo que es formar, damos a entender que Dios usó sus manos santas para formar al hombre, y dice que le dio un soplo de vida. Ahí es donde le da el espíritu al hombre, y al darle ese soplo de vida, el hombre despertó. El alma es el hombre interior, porque Dios creó al hombre para que no muriera. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, antes de caer, antes de desobedecer, que se constituyó pecado, de romper el mandamiento de Dios, Dios lo había creado eterno. Fíjate que cuando las personas estudian la palabra del Señor, los años de los hombres no se pegan a contar hasta que después que sale Adán y Eva del Edén. Dentro del Edén nadie puede decir cuántos años tuvo Adán y Eva. Podemos decir que pudieron estar miles de años, porque cuando vemos la ciencia que ellos estudian, que hay piedras y rocas que tienen miles y hasta millones de años de evidencia, pues podemos pensar que ellos tuvieron miles de años antes de haber fallado, desobedecer el mandamiento. Dios lo había preparado con ese propósito. Cuando la Escritura dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, es que Él no había hecho eterno. Nos hizo para estar con Él una eternidad. Pero al haber pecado, pecamos todo. Y desde el principio Él empezó a hacer un mejor y excelente plan. Porque le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, aunque la simiente de la serpiente le iba a morder el carcañal. Estaba hablando de esa simiente que es Cristo, y de la simiente de la serpiente, que es el espíritu del diablo, el cual reprendemos en el nombre de Jesús. Y cuando vamos conociendo eso, porque Dios nos enseña por su espíritu, el alma es algo que va a morar para siempre, pero es el hombre quien decide, mientras está en vida, a dónde lo va a llevar. Mucha gente no cree en esto del infierno, pero creen en el cielo. Y Dios dejó la Biblia como algo básico para que caminásemos por fe. Este libro, mucha gente puede leerlo, Luis, y van a pensar y decir, este pastor está loco. Mucha gente van a pensar eso. ¿Cómo es posible que Dios le esté hablando a este hombre? Aún yo me siento inmerecedor de oír la voz de Dios. Pero si Dios me dijo, haz esto, yo lo que he querido es cumplir. Porque en esto siempre van a haber críticas, ¿verdad? Y la gente van a pensar una cosa y otra. Pero yo sé que hay un pueblo que le sirve a Dios, que va a entender y va a saber ciertamente Dios está aquí. Y de esa manera estamos dando a conocer en estos tiempos, porque fíjate, estos libros se escribieron del 2013 al 2016, y Dios me dijo, en mi tiempo tú los vas a hacer manifiesto.
Y fue para el 2020 que él pegó a decirme, ves empezando a prepararlo, porque este es mi tiempo. Ya. Ahora, ahora que tu libro ya está a la venta, ya salió al público, ¿cómo ha sido la respuesta, pues, de la comunidad, de la gente que tú sabes que lo ha leído? ¿Y tú qué sientes por ello? Pues fíjate, he sabido de ciertas personas conocidas. Unos estaban esperando que saliera en la edición en inglés porque entienden más el inglés, y aunque son gente hispana, se han criado acá y lo entienden más inglés. Esa fue una de las cosas que el Señor me dijo: lo vas a hacer en el idioma español y el inglés, porque son idiomas que se corren mucho por toda la tierra, especialmente el inglés. Ujú. Y, y me han dicho que lo iban a comprar. Hasta ahora no he recibido comentarios ni positivos ni negativos, pero como bien sabemos, en español salió en el mes de diciembre. Apenas vamos para mes y medio que se empezó a correr este libro. Está fresquecito en el Ujú. mercado, pero yo sé y tengo mi fe conforme a la palabra que Dios me ha dicho. Yo soy quien voy a mover esto. Yo soy quien voy a hacerlo correr por toda la tierra. Y eso es algo que yo se lo dejo ya a las manos de Dios, como yo le dije: bueno, Padre mío, ya yo he cumplido con usted, el resto le pertenece a usted. Y seguimos pues caminando y obedeciendo. Pero de algo yo estoy convencido, Luis, que muchas personas lo van a leer y van a ver personas que se van a acercar a Dios confesando a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, y van a entender lo que yo en otro tiempo no entendía y ahora entiendo también. Muchas personas van a tomar su tiempo, gente que aún ni leen, ¿verdad? Que aunque saben leer, no leen, y van a sacar un tiempo porque va a ser Dios que los va a llevar ahí. Y yo te lo digo por mi experiencia. Una vez yo estuve en la farmacia CVS, ¿verdad? Y cuando Ujú. voy a la farmacia a hacer una fila, el Espíritu de Dios me pone la mirada a un libro que se llama Los dones del Espíritu y me dice: cómpralo. Y yo no titubeé, yo lo cogí, ni me importó el precio, y yo lo compré. Y cuando empiezo a leerlo, hasta el día de hoy, me sigue edificando. Y yo creo que de esa manera Dios va a ser, porque yo he aprendido algo: que nosotros nos levantamos cada mañana por las fuerzas del Señor, que caminamos el día, haga bien el hombre o haga el mal, por su misericordia, porque la palabra dice que el sol sale tanto para los buenos como para los malos. Pero en el momento, en el día del Señor, ¿verdad? Pues dice su palabra en Apocalipsis, especialmente habla mucho más abundante, que va a haber un juicio, que va a haber un juicio donde Dios pues nos va a juzgar a todos. Y algo más importante que dice es que el juicio empieza por la casa, por la iglesia, por Israel y después por los demás. Y yo estoy convencido que este libro, como la Biblia, las Sagradas Escrituras, que uno de, yo creo que hasta donde entiendo, la Biblia es el libro más vendido, bendito sea el Ujú. Señor, se van a seguir moviendo en la voluntad del Señor. Para mí es un honor que todo aquel que quiera o tenga curiosidad de conocer mi testimonio, que fueron vivencias de cosas que yo al principio me afligí porque no entendía el propósito de Dios. Cuando fui caminando lo pude ir entendiendo. Mi ministerio empezó en la prisión. Dios empezó a usarme en la prisión de una manera muy especial, y empecé a ganarme vidas para Cristo desde allá adentro. Qué bueno, qué bueno. Ahora, precisamente, mencionaste hace un momento que tienes dos libros más. Entonces, ¿nos puedes dar un pequeño adelanto de qué tratan, cuál es el tema de esos dos libros que tienes todavía pendientes por sacar a la luz? Pues fíjate,
Gracias por esa pregunta. Lo vamos a adelantar de esta manera. El tema no va a cambiar del primer libro, sino que va a ser el segundo libro de Caminando con Jehová mi Dios, ¿verdad? Las profecías que me dio Jehová cuando me apartó para él. Y el tercer libro, de esa manera, porque es continuación de lo que Dios me dio. Te sé decir que fueron 11 libretas de legal paper, que es la hoja amarilla. Cada libreta me trae 50 hojas por delante y por detrás, son 100 que tengo que ir preparando. Lo que va a cambiar un poco va a ser la portada que ustedes hicieron. Fue algo que Dios me había revelado en sueño, y como tú viste, pues tuvimos tres atentados para ir modificando y perfeccionándolo hasta que llegó a la manera que Dios la quería. En el segundo libro, pues va a ser la misma portada, pero le vamos a añadir algo más, que es algo que lo voy a dejar para cuando tengamos el libro, para que entonces pues las personas que lean el primero pues puedan continuar en el segundo y tengan curiosidad de qué es algo más de lo que viene. Ya. Y Damián, ¿qué planes tienes para el futuro en términos de tu, tanto en tu ministerio como en tu trabajo como autor? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, algo que no te había dicho desde el principio, pero te lo digo ahora. En verdad, yo no soy escritor, pero Dios me escogió para ser un escritor para Él, ¿verdad? Y lo que he escrito, y si a Dios le place en un futuro, como le ha parecido con otros pastores y hombres de Dios que han escrito libros dirigidos por el Espíritu Santo, darme inspiración para escribir libros normales que vengan de parte de Dios, dándome la sabiduría para desarrollarlo, yo lo haría, porque ciertamente yo jamás y nunca esperé que Dios me escogiera a mí, ¿verdad? De lo vil, de lo menospreciado, de lo más pecador, y me enseñara que en Cristo, en el poder de su sangre, en la gracia de Dios Jesucristo, hay un poder sobrenatural que es a través de su Hijo que Dios nos limpia de todo pecado. Eso sí, una vez confesamos a Cristo, necesitamos empezar a tener una nueva manera de vivir, ¿verdad? Ya yo no consumo drogas como hacía en aquel pasado, ya no consumo alcohol, ya no fumo cigarrillo, ya no adultero, ya no fornico, todas esas cosas que la palabra me enseña que no le agradan a Dios, ya yo no las hago. Ahora no hago las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y de esa manera, pues mantengo un testimonio para lo que Dios, ¿verdad?, que me usó como instrumento, dejó escrito en ese libro y en los otros, se vea como testimonio en uno también. Entonces, si en un futuro a Dios le place, después de estos libros, desarrollar algo más, así lo haremos. Como autor, bendito sea el Señor, el propósito mío, que ha sido desde el día que llegué a Cristo, antes de ser un autor del libro, es dar a conocer a Jesucristo a la humanidad, que la humanidad entienda, porque lo primero que el Señor me dijo, es necesario que ponga el testimonio, porque a través de tu testimonio, muchos que están en la condición que tú estuviste, van a venir a mi vida, van a venir a servirme, van a reconocer que necesitan de mí. La palabra dice, Luis, que separado de Él nada podemos hacer, que Él es la vid y nosotros el pámpano, que si el pámpano se separa, se seca. Y esas cosas yo las fui aprendiendo. Como autor te podré decir que mis pensamientos futuros es que este libro se pueda mover hasta los confines de la tierra y dar a conocer a Cristo, no darme a conocer yo, sino dar a conocer a Jesucristo. Ya. Y Damián, ¿cómo ha sido tu experiencia como pastor en Springfield? Pues fíjate, Springfield tiene muchas iglesias, como ciudades adyacentes.
Nosotros no somos una iglesia grande en masa, pero en el espíritu sí. Estamos educando personas en la verdad, recibimos al homeless, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual, al adultero, en fin, al pecador, pero lo recibimos para enseñarle que es en Cristo que empezamos a entrar en una manera nueva de vivir. En otras palabras, demostramos el amor de Cristo que mora en nuestros corazones. Yo y mi amada esposa, que es pastora también, ¿verdad? Y los líderes que tenemos, le enseñamos que hay una esperanza, que si se acercan a Él, Él va a transformar su vida. Mucha gente piensa que venir a Cristo es entrar como en problemas, porque a veces entramos en pruebas para probar nuestra fe, a veces vienen aflicciones, a veces vienen tribulaciones, pero en el mundo yo tenía muchas más cosas que esas. Yo era esclavo del pecado, el enemigo me tenía como una marioneta. Dinero que yo hacía trabajando y no trabajando se iba por un hueco, nunca vi nada. Y le enseñamos a las personas que no nos acercamos a Dios por lo que Dios me vaya a dar aquí en la tierra, sino por lo que llame Dios a través de Jesucristo, que es la vida eterna. Ya, claro que sí. Ahora, esta pregunta te la quería hacer desde hace rato, pero creo que era el momento. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está buscando su propio encuentro personal con Dios? Mire, una cosa bien importante es que la palabra dice en la carta de Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con temor y temblor. La palabra temor y temblor no es de miedo, sino con manos limpias, corazón puro y sincero. La Escritura dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Mi consejo para aquellos que están buscando de la verdad, buscando de Dios a través de Jesucristo, es que para seguir agradándole a Dios, para tener experiencias sobrenaturales, de experiencias divinas, es necesario obedecer la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos dejó para llevar una vida diferente a los que no conocen a Cristo. Que lo que yo predico tiene que verse en mi vida para que sirva de testimonio a los demás y otros puedan decir: esto tiene que funcionar, porque yo veo a este hermano o a esta hermana que lo que me habla se ve en su vida como vivencia. Mi consejo es para todos aquellos que se acercan a Dios, que debe haber una rendición total, porque es triste, y voy a decir la realidad. Estamos viviendo tiempos donde hay una parte de la iglesia que anda confundida. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, y muchos no están andando tristemente en esa santidad, de los cuales oramos para que Dios le despierte el conocimiento y entiendan que Dios quiere obediencia más que sacrificio. Ya. Y para ir cerrando, Damián, para aquellas personas, ya cristianas o judíos, como sea, de cualquier índole, para aquellos que están interesados en seguir un camino espiritual, independientemente de cuál sea, pero que sea un camino espiritual, o incluso escribir sobre sus experiencias, ¿qué recomendaciones tienes para ellos? Mira, el primer paso que me enseña la palabra es en Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Lo dijo el Señor Jesús. Y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Hay algo que muchas personas ignoran, y es que ellos piensan que allí nada más se crucificó un hombre, pero cuando conocemos la palabra del Señor vemos que fue el Hijo de Dios como tal. El mismo Dios por excelencia se humilló Él a sí mismo. Y yo lo que le aconsejo a las personas, porque hay muchas religiones en el mundo, y muchas personas buscan una manera espiritual muy diferente a lo que es la verdad.
hay una sola verdad, me enseña la palabra, la Biblia. Y esa verdad es Jesucristo, porque lo dice la Escritura. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, mi palabra es espíritu y es vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida eterna. O sea que me enseña a mí que para yo conocer la vida eterna, tengo que entrar en el manual de la vida, que es la Biblia. Mi consejo para ellos es que si ellos están caminando por un camino que no es este, que entren en este verdadero camino. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. ¿Me explico? O sea, lo que yo he aprendido por la sabiduría que Dios me ha dado y el conocimiento es que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que muchas veces en estas cosas espirituales el enemigo nos va a querer sacar del plan de Dios. Y yo te digo esto porque yo he tenido tantas experiencias del bien como del mal siendo atacado por el adversario, por el príncipe de las tinieblas. Pero yo sé que hay un Dios que me guarda, que me protege, que aún Luis, usted mismo y el resto de la humanidad, Dios en su misericordia le tiene ángeles guardándolo. Aunque no lo veamos, a veces nos libra de cosas malas, aunque usted y yo no nos enteremos, porque ese es el amor de Dios. La Escritura dice, Dios es amor. Eso es una esencia que el amor de la humanidad jamás y nunca se compara. Y como te estaba diciendo, hay muchas religiones y muchas denominaciones, pero si quieren conocer la verdad, la cual nos hace libres, tienen que acercarse a Jesucristo. Y al acercarse a Él, yo pensé que yo no entendía cosas, pero cuando nos acercamos a Él, el Espíritu de Dios pega moral en nuestra vida y enseñarnos qué es la verdad. Ya, ok. Me quedé pensando en una cosa. Hace un momento dijiste pensaba si decírtela, pero me quedó la duda. Dijiste hace un momento en tu congregación, dijiste aceptamos a todos, homeless, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y dijiste, en fin, al pecador. Eso quiere decir que ser homeless, lesbiana, homosexual, prostituta, son pecadores. Bueno, la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos, eso me incluye a mí, a todos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que a causa del primer hombre, toda la humanidad pecó, que para eso vino el Hijo del Hombre. Juan 3:16 dice, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y dice algo bien importante, para todo aquel, sin excepción de persona, crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que pasa es que en los aires opera un espíritu de mentira, que es del padre de toda mentira, el cual es Satanás, el cual reprendemos en el nombre de Jesús, que engaña a muchas personas y le entra la confusión. Y a veces podemos pensar que estamos bien delante de Dios, pero cuando esto pasa porque no hemos conocido la palabra de Dios, porque no la leemos. Fíjate que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. Y eso es lo que Dios me ha enseñado a mí como pastor, como profeta de Dios, en amar a la humanidad también, porque no me considero mejor que nadie ni no desprecio a nadie para nada. Sería un pecador igual que ellos si el amor de Dios no está en mí. Amo al pecador, pero no me puedo poner de acuerdo con el pecado. Su palabra dice, Dios le dijo al profeta Jeremías, y lo dejó escrito para yo aprender y todo aquel que se acerca a él. Conviértase en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. O sea, cuando yo llevo el evangelio, cuando yo evangelizo una vida,
mi propósito es darle a conocer a Cristo y dejarle saber el amor de Cristo, pero no me voy a convertir a sus pecados, sino que voy a tratar de salvar esa vida de los pecados, porque el amor de Dios es tan hermoso que cuando lo sentimos en nuestros corazones, Dios no hace acepción de personas. Aún dice la palabra en el libro de Ezequiel, que si el justo, y me pongo de ejemplo, si yo, que estoy haciendo cosas justas delante de Dios, vuelvo atrás a los caminos de pecado, estoy en peligro de que mi alma perezca y caiga en una condenación eterna. Pero si el pecador se acerca a Dios, dice que Dios no se acuerda de sus pecados y todas las obras malas que hizo, Él se olvida, y sus obras justas le van a ser contadas por justicia. Y como Dios no hace acepción de personas, y me ha enseñado a mí como un servidor de Jesucristo a no hacer tampoco acepción de personas, recibimos a todo aquel que busca acercarse al Señor. He tenido experiencia de libertar gente llenos de espíritus inmundos y demonios allí en la congregación, y tristemente saliendo por aquellas puertas vuelven al mismo tipo de conducta, y es ahí donde pues vuelven a caer en su misma condición. Y mucha gente piensa que todo el que muere, Luis, sube al cielo. La palabra de Dios no me enseña eso, ¿sabe? Hay una gran diferencia. Unos mueren y otros duermen. Los que duermen, duermen en el Señor, y los que mueren, mueren eternamente. Y como el Señor me ha enseñado su amor, ese amor compartimos con los demás. No soy un pastor que juzgo las personas por sus apariencias, porque Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros y nuestros pensamientos, sino que el mismo Espíritu nos contrista cuando vemos la humanidad en la condición en que andan, porque andan como si Dios no existiera. Bien. Damián, para terminar, algo que tú quieras agregar para la gente que nos está viendo, nos está escuchando. ¿Qué quieres agregar? Pues fíjate, para finalizar, el mensaje mío ha sido claro, ¿verdad?, en esta entrevista contigo. Y más que el enfoque del libro, es que la gente, porque el libro tiene un propósito, conozcan que hay un final, que la palabra dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora, que nosotros nacemos pero morimos, que todo se va a acabar, aún el mundo, que la mentalidad de la humanidad es que la gente nace y muere y no va a acabar nada. Pero estamos viendo que la Escritura habla en Mateo 24, el Evangelio de San Mateo capítulo 24, que Jesús le dejó tanto a sus discípulos, a la iglesia, como a la humanidad que quiera leer ese capítulo, las señales de los tiempos del fin. Y ahí, dejando escrito, le dijo a sus discípulos que discerniéramos los tiempos. Yo creo que estamos viviendo tiempos de las señales del fin. Mucha gente dudan y no creen que Jesucristo viene a levantar una iglesia de la cual el libro Apocalipsis dice que va a ser limpia, pura y sin mancha, o sea, guardada para Él. Y es triste porque la gente ha creído que el humano ha subido a la luna o ha visitado otros planetas, y se le hace difícil creer que aquí Él, que ha permitido que el hombre suba al espacio, pueda venir a la tierra a levantar una iglesia. ¿Ves? Y mi mensaje es que mientras el hombre pueda, haga como dice la Escritura, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle entre tanto está cercano. Que deje el impío su camino y el hombre pecador inicuo sus malos pensamientos y se convierta al Señor. O sea, que prepare su vida, porque la promesa de Dios es tan linda, Luis, que hay una vida eterna. Cuando pensamos una eternidad,
que no van a haber días ni años, porque vamos a ser eternos para siempre, que fue el plan que Dios empezó en el Edén. Ese eran los planes de Dios para toda la humanidad. Pero tristemente, ¿verdad? Por el primer hombre y la mujer, esto no aconteció. La Escritura dice que la tierra fue maldita, no porque Dios la maldijo, sino por la desobediencia del hombre. Y hemos visto en el transcurso de los años, siglos, milenios, cómo la humanidad siempre han habido guerra, muerte, pestilencia, enfermedades, pero eso ha sido a causa de la maldad y del pecado. Mi mensaje es que todo aquel que se pueda acercar a Dios y preparar su vida aquí en la tierra para que el día que vaya a morir no muera, sino que duerma, sea levantado de entre los muertos, como nos enseña la palabra, se prepare para una eternidad, porque cuando vemos los días, todo esto va a pasar. Vamos envejeciendo, nacimos, fuimos niños, tuvimos infancia, los años han pasado y hemos tenido procesos en la vida, cada persona, muchos sufren más que otros, bendito sea el Señor, pero no, esto no se trata de nuestro estado financiero, si somos ricos o pobres. Se trata que un corazón que se acerca a Dios, Dios no lo rechaza. Y si se acercan al Señor, van a obtener la promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que mi consejo como pastor primeramente y segundo como escritor de parte de Dios es que se acerquen y busquen a Dios, porque muchas veces buscamos al psicólogo, buscamos otros recursos, donde a veces el psicólogo nos puede dar un pote de pastillas, lo digo por mi experiencia, no porque lo he leído, tuve esa experiencia, para que puedas dormir bien, pero al otro día cuando abrimos los ojos seguimos en la misma situación o peor. Y la Escritura dice que Él es nuestra paz, el príncipe de paz, Jesucristo. Así que si mientras las personas puedan buscar la verdadera verdad que es Cristo y acercarse a Él, que la busquen, que preparen su vida para una eternidad, para un mejor y excelente futuro, el cual Dios nos tiene preparado de antemano. Muy bien, pues muchas gracias, Damián, muchas gracias por esta plática tan iluminada, y esperemos que podamos platicar de nuevo más adelante. Vamos a esperar tus otros libros y Claro que podemos hablar nuevamente sobre ellos, sobre el segundo, sobre el tercer libro. Será un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Luis, por esta oportunidad, esperando que todo aquel que vea este video le sea de bendición y pueda entender, ¿verdad?, los propósitos que Dios tiene para con nosotros, para con la humanidad. Dios lo bendiga.